Cuando era niño, vi una figura verde sonriendo y haciéndome señas para que me acercara. Cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, viví algo que, hasta el día de hoy, me provoca escalofríos cada vez que lo recuerdo. Nunca he podido olvidarlo. Quiero contar exactamente lo que ocurrió y saber si alguien más ha experimentado algo parecido. Era una tarde normal. Yo estaba en mi habitación, en el segundo piso de la casa, completamente despierto. Estaba sentado en mi cama, jugando tranquilamente con mis juguetes. La luz de mi cuarto estaba encendida y también la luz de la sala en la planta baja. Mis padres se encontraban abajo, conversando, y yo estaba solo en el piso de arriba. Desde mi cama tenía una vista clara hacia una ventana grande de vidrio esmerilado, con un patrón opaco, ubicada en el descanso de las escaleras que conectaban la planta baja con el segundo piso. Esa ventana daba hacia el patio trasero, no hacia la calle. Además, estaba colocada a una altura imposible de alcanzar desde el exterior. Nadie podía asomarse ahí. Eso lo sé con total seguridad. En algún momento, sin ningún ruido previo, apareció una silueta verde en el vidrio. Era la forma de una cabeza. No era una sombra normal. No se veía sólida, sino como delineada, casi como si alguien la hubiera dibujado con luz verdosa sobre el cristal. La cabeza estaba de perfil todo el tiempo. Nunca se giró para mirarme de frente. Delante de esa cabeza apareció algo más, un brazo y una mano. La mano se movía lentamente, haciendo un gesto muy claro con el dedo índice, llamándome. Un gesto inconfundible de «Ven aquí». Eso fue lo que más miedo me dio. La expresión del rostro, aún viéndose solo de perfil, parecía estar sonriendo. No una sonrisa amable, era una sonrisa fija, antinatural, como si supiera exactamente que yo la estaba viendo. Yo estaba completamente despierto, no tenía sueño, no estaba medio dormido, no estaba paralizado. No fue parálisis del sueño. Estaba sentado, consciente, con la luz encendida, escuchando los sonidos normales de la casa. Sentí un miedo inmediato y profundo, algo que no supe explicar en ese momento. Empecé a llorar y a gritar llamando a mis padres. Cuando escuché sus pasos subiendo las escaleras, la silueta no desapareció de golpe. En lugar de eso, se deslizó lentamente hacia un lado, como si se estuviera ocultando detrás de la pared. Siempre de perfil. Nunca se dio la vuelta. Nunca me mostró su rostro completo. Mis padres llegaron, me abrazaron y me tranquilizaron. Revisaron todo. No había nada. Ninguna sombra, ninguna persona, ninguna explicación lógica. Después de un rato, bajaron de nuevo a la sala. Poco tiempo después, ocurrió otra vez. La misma silueta verde apareció en el vidrio, la misma cabeza de perfil, la misma mano, el mismo gesto invitándome a acercarme. Esta vez no gritó, no hizo ruido, no golpeó. Solo estaba ahí, observando, esperando. Nada parecido volvió a suceder después de esa noche. Nunca más. Pero el recuerdo permanece tan claro como si hubiera ocurrido ayer. Cada detalle sigue intacto en mi mente. Y todavía hoy, al recordarlo, mi piel se eriza. No sé qué fue aquello. No sé si fue algo que vino de afuera, de otro lugar, o de algo que no entendemos. Pero sé una cosa con certeza. No fue un sueño. Y no fue humano. La historia de mi amiga suena literalmente como el infierno. Esta no es mi historia, pero es algo que le ocurrió a una amiga muy cercana. Ambos solemos analizar las cosas desde todos los ángulos posibles, tanto el científico como el espiritual.
así que cualquier interpretación es bienvenida. Dicho eso, aquí va lo que ella me contó. Aquella noche, mi amiga entró en un estado extraño, parecido a un sueño, pero distinto a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Estaba dormida, pero al mismo tiempo se sentía despierta. No sabía que estaba soñando, así que no era un sueño lúcido. Podía moverse, sentir su cuerpo, escuchar sonidos, percibir el entorno con total claridad. Ya había tenido episodios parecidos en el pasado, pero nunca con esa intensidad, y hacía mucho que no le ocurrían. Además, solo le pasaban cuando su habitación estaba completamente en silencio. Esa noche, casualmente, su ventilador se había descompuesto. La sensación general era perturbadora. Se sentía completamente despierta. Se fue a la cama y después de quedarse dormida, notó que su gato entraba a la habitación. Sin embargo, sabía que no era real. La puerta estaba cerrada. Aún así, lo sentía con claridad. La habitación estaba helada, un frío antinatural, como si el aire mismo hubiera cambiado. Pero el cuerpo del gato, recostado sobre sus piernas, se sentía cálido, casi reconfortante. Esa contradicción la inquietó desde el inicio. Poco después percibió algo más, una presencia. Al principio sintió que venía desde afuera, desde la ventana. No podía verla, pero sabía exactamente dónde estaba. Luego, sin transición, la presencia ya estaba dentro del cuarto. Después, al pie de la cama, y finalmente, justo frente a su rostro, tan cerca que sentía que compartían el mismo espacio. El silencio se volvió insoportable. No era ausencia de sonido, era algo más denso, como si el aire estuviera presionando sus oídos. Entonces comenzaron los gritos. No eran gritos normales. Sonaban apagados, distantes, como si vinieran de muy lejos. Ella sentía que seguía en su habitación y que la entidad también estaba ahí. Pero los gritos no pertenecían a ese lugar. Los describió como una llamada telefónica abierta a otro sitio, a otra realidad. Un lugar donde alguien, o muchos, estaban sufriendo. Entonces ocurrió lo peor. Sintió que esa presencia quería que abriera los ojos. No era una sugerencia, era una orden. Una presión directa sobre su mente, insistente y autoritaria. Sabía, con una certeza absoluta, que abrir los ojos significaba peligro. Sintió que si lo hacía, algo la atacaría. No sabía cómo ni por qué, pero lo sabía. Intentó moverse, girarse en la cama, romper el momento. Apenas podía hacerlo. Decidió rezar como último recurso, buscando protección. Comenzó a decir el Padre Nuestro, pero solo logró pronunciar Padre Nuestro, antes de que una voz destacara por encima de los gritos. Era una voz masculina. Sonaba humana, pero no del todo. Entre alaridos de sufrimiento, esa voz gritó con desesperación absoluta: «Nos estamos quemando aquí abajo». No fue una advertencia, no fue un mensaje para salvarla. Sonó como una confesión, como si algo o alguien hubiera logrado colarse por un instante desde otro lugar. Ella mantuvo los ojos cerrados con todas sus fuerzas. No respondió, no gritó, no se movió. Poco a poco, todo comenzó a desvanecerse. La presencia desapareció, los gritos se apagaron, el frío se fue. A la mañana siguiente despertó aparentemente normal.
No tenía heridas, no estaba enferma, no había señales físicas de lo ocurrido, pero su cuerpo se sentía agotado, como si no hubiera dormido en absoluto, como si hubiera pasado toda la noche en vela, en algún otro sitio. Desde entonces, no puede sacarse la sensación de encima de que aquello no fue solo un sueño, que algo entró en su habitación, que algo intentó hacerla mirar, y que los gritos no provenían del infierno religioso, sino de otro plano, otra dimensión, o quizás de un lugar donde entidades no humanas existen, sufren y a veces logran hacerse escuchar. ¿Qué fue eso realmente? ¿Un episodio neurológico extremo o un contacto que no debía ocurrir? Vi a un alienígena a través de la ventana de un ovni. 14 casos, por Preston Dennett. Esta es una categoría extraña de encuentros con ovnis, en la que las personas tienen un avistamiento de una nave tan cercano que pueden ver a los humanoides en su interior. Es una categoría única, que va más allá de un simple avistamiento de ovni, pero que no llega a ser una experiencia a bordo. Aún así, resultan igual de fascinantes y a menudo implican un nivel muy alto de extrañeza, con múltiples testigos y una gran variedad de evidencias físicas. Estos casos representan una contribución importante a nuestra comprensión del fenómeno ovni. Agosto de 1952. Sid Pleasant, Maryland. Era una calurosa noche de verano y Susan Knight se encontraba en su cocina cuando escuchó un extraño zumbido. Al mirar hacia afuera, vio un objeto brillante descendiendo a gran velocidad. Pensó que podría tratarse de un avión que se estrellaba, pero entonces el objeto se detuvo y a través de una de sus ventanas vio una figura extraña. 21 de octubre de 1954, Ranton, Inglaterra. Al escuchar un sonido extraño, Jesse Roethlisberger salió corriendo de su casa y vio a sus 2 hijos tirados en el suelo, en estado de shock. Al mirar hacia arriba, un gran ovni flotaba sobre ellos, y mirándolos hacia abajo a través de una gran ventana panorámica, había 2 extraterrestres hermosos, con apariencia humana. 16 de diciembre de 1957, Old Saybrook, Connecticut. Cuando una luz brillante inundó su habitación, Mary Starr miró hacia afuera y vio una enorme nave con forma de cigarro, flotando a solo unos pocos metros del suelo. Estaba alineada con ventanillas, y dentro de la nave vio 3 figuras muy extrañas que vestían uniformes raros y cascos cuadrados, igualmente extraños. 29 de septiembre de 1959, Mariannelund, Suecia. Tras sufrir un repentino corte de energía, Gideon Johansson salió de su casa solo para ver cómo una nave con forma de platillo descendía en su patio y casi aterrizaba. A través de las ventanas vio 2 figuras extrañas, calvas, con ojos grandes y hermosos, llenos de inteligencia. Gideon se dio cuenta entonces de que tenía una conexión telepática con los seres y podía ver el interior completo de la nave. Agosto de 1962, Lago Mobile, Minnesota. Después de que toda la familia experimentara un avistamiento, Mildred Anderson y su hija Marilyn notaron un objeto rojo brillante y extraño fuera de su cabaña de vacaciones, flotando sobre el extremo cercano del muelle para botes. Se asombraron al ver una gran ventana en el objeto y dentro 2 siluetas de 2 extraterrestres mirándolas directamente.
31 de julio de 1968. Isla de Reunión, Francia. Mientras caminaba por el bosque para recoger hierba para sus plantas, Lucy Fontaine se sorprendió al encontrarse con una nave enorme flotando a unos 4 o 5 metros del suelo. A través de una gran ventana panorámica, vio a 2 extraterrestres usando trajes espaciales que se parecían mucho al muñeco de Michelin. Este fue solo el primero de muchos relatos que tendrían lugar en la pequeña isla. 2 de noviembre de 1973, Manchester, Nueva Hampshire. Mientras conducía de regreso a casa, Linda Morrill se sintió confundida por un objeto colorido, parecido a una estrella, que parpadeaba y parecía seguir su automóvil. Sin previo aviso, el objeto apareció frente a su coche, revelándose como una nave enorme. Y mirándola desde arriba, había un alienígena de piel gris y grandes ojos oscuros. Linda supo una cosa con certeza: el ovni intentaba capturarla. 14 de junio de 1974, Medellín, España. Mientras conducía hacia la granja de su padre, Santiago Pulido Romero vio un ovni siguiendo el ritmo de su automóvil. Hizo parpadear las luces del coche hacia el objeto, que reaccionó acelerando directamente hacia él. Al llegar a la granja, la nave lo siguió, y en el interior, visibles a través de la ventana de la nave, había alienígenas de aspecto extraño. 1975, San Antonio, Texas. Al principio pensó que era un helicóptero, pero cuando se mantuvo suspendido sobre su camioneta, Alois Olenik se dio cuenta de que estaba viendo un ovni auténtico. Tenía una enorme ventana al frente, a través de la cual Alois pudo ver 2 figuras bajas de aspecto extraño, con cabezas calvas, orejas puntiagudas, narices grandes y piel gris arrugada. 10 de febrero de 1977, Tucson, Arizona. Al salir corriendo de su casa, Lois Tobal y su abuela, Alice, se quedaron asombradas al ver un diminuto ovni con forma de cápsula, con una figura del tamaño de un niño de pie en su interior. Estaba tan cerca que casi podían tocarlo. Lo observaron elevarse rápidamente hacia el cielo, mientras helicópteros cercanos lo buscaban. Septiembre de 1977, Dorset, Inglaterra. Ethel Mayfield salió para recoger la ropa del tendedero cuando, de repente, una gran nave descendió rápidamente y se inclinó hacia ella. Dentro, visible a través de una gran ventana, vio a 2 extraterrestres de apariencia humana, y uno de ellos la miraba hacia abajo y la señalaba directamente. Julio de 1979, San Fernando, California. Cuando una intensa oleada de ovnis golpeó la zona, decenas de personas reportaron naves volando a baja altura. 2 testigos tuvieron una nave que se acercó tanto que pudieron ver claramente a 2 figuras humanoides mirándolos desde la ventana de la nave. 3 de febrero de 1983, Mobile, Alabama. Mientras se desviaba de la autopista 90 hacia su casa, Pat Norris vio una luz extraña en el bosque. Se detuvo para observar mejor y vio una nave enorme flotando sobre ella. Un largo panel de ventanas recorría la nave, lo que le permitió ver docenas de figuras vestidas de blanco, caminando con gracia dentro de la nave. Octubre de 2003, Westerville, Ohio. David Knoll y su esposa apenas podían creer lo que veían. Flotando en el cielo sobre su casa,
había una gran nave con una figura humanoide en su interior. Cuando permaneció en el mismo lugar, observaron el ovni con binoculares y pudieron ver que la figura llevaba un traje de una sola pieza, de color claro. Estos 14 casos abarcan 6 décadas y provienen de distintas partes del planeta. Ofrecen perspectivas profundas sobre el fenómeno ovni. Muestran que es global, continuo e increíblemente variado en cuanto a formas de naves y tipos de humanoides. Lo más importante es que muestran que los ovnis se están dejando ver de manera intencional, en lo que parece ser una campaña de publicidad para anunciar su presencia. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a escuchar? Mensaje de seres benevolentes sobre una posible guerra nuclear. Durante los últimos 2 años he tenido una serie de pesadillas sobre una guerra nuclear. Producen uno de los terrores más intensos que he sentido en mi vida. Además, siguen una especie de patrón. Cuando caen las bombas, todo sucede en cámara lenta, y soy testigo del terror puro y del sufrimiento de todos a mi alrededor, antes de que me alcance la explosión y muera. Después me encuentro en el más allá, que suele ser solo una luz blanca brillante y algún tipo de conciencia, pero sin imágenes, al menos no de inmediato. Todo esto es para dar contexto a un sueño que tuve esta mañana. Las bombas cayeron y todo ocurrió con bastante lentitud. Yo era consciente de las sensaciones de mi cuerpo, pero no tenía miedo ni sentía dolor. No escuché ni vi a nadie a mi alrededor gritando o herido, como suele ocurrir en estos sueños. Solo había una luz blanca muy intensa y un calor fuerte que resultaba incómodo, pero no doloroso. Me pregunté si había muerto o estaba muriendo mientras sucedía, pero no podía saberlo con certeza. La luz se desvaneció y pude ver casas destruidas, pero la persona que estaba conmigo y yo no estábamos heridos. La gente comenzó a reunirse en la calle y todos en el vecindario estaban bien. Luego hubo un salto temporal, de unos 20 minutos a algunas horas. Yo estaba en un grupo de personas hablando sobre lo que había pasado. Le pregunté a un clon mío. Había una subtrama de un clon separado antes de que cayeran las bombas. Si los teléfonos aún funcionaban y si había logrado comunicarse con alguien de mi familia. Me dijo que había llamado a cada miembro de mi familia cercana y que en cada caso tardó un buen rato en lograr la conexión. Y cuando finalmente lo consiguió, cada uno solo decía, «Hola, cariño», repetidamente, y sonaba automatizado. De inmediato sentí que habían muerto, o si seguían con vida, habían sido capturados, y que el gobierno había creado un sistema automatizado para intentar encubrirlo, pero no funcionó. Vivo en Estados Unidos y sabía que había sido el gobierno estadounidense el que lanzó las bombas. Un helicóptero pasó volando por encima. Al principio pensé que estaban lanzando más bombas, pero tenía un reflector y estaba buscando sobrevivientes. Todos nos escondimos porque sabíamos que intentaban capturarnos. Poco después desperté dentro de otro sueño. Estaba sentado en una mesa en un restaurante tipo diner y había 2 personas hablándome. Entendía que eran entidades no humanas tomando forma humana. Frente a mí había una bandeja con distintos compartimentos. Las 2 personas hacían una especie de baile y cantaban una canción, algo relacionado con números, y colocaban uno de 3 alimentos en la bandeja, en un lugar u orden específico. Después de hacer esto, una de las personas se sentó frente a mí. Yo miraba la bandeja tratando de entender qué significaban los números o el patrón.
pero no podía comprenderlo. Era consciente de que teníamos poco tiempo. Ellos se dieron cuenta de que no podía entender y probaron un enfoque distinto. Vertieron un líquido rosa desde unos vasos que estaban sobre la bandeja, cubriendo el resto de la superficie, y este comenzó a transformarse en patrones e imágenes. Todo tenía que ver con el cuerpo humano, pero aún así, no lograba entenderlo. Los alimentos eran todos rosados y rojos. Yo seguía lanzando conjeturas para acelerar el proceso, pero todas eran incorrectas. No recuerdo mis suposiciones con exactitud. Creo que giraban en torno al cuerpo físico, y tenía la sensación de estar completamente equivocado. Cada sección de la bandeja representaba una parte diferente del cuerpo. Creo que había 6 secciones. Podían ver que todavía no estaba entendiendo, y colocaron una lámina con diagramas de distintas partes del cuerpo sobre la bandeja. Mientras todo esto sucedía, me estaban hablando. Me dijeron que me habían enviado el sueño de la guerra nuclear como un mensaje y que también se lo estaban enviando a otras personas. Dijeron que la humanidad tenía distintos caminos que podía tomar, uno de los cuales conduciría a una guerra nuclear, y que ellos estaban intentando ayudar a prevenirlo. Les pregunté si estaban enviando este mensaje o sueño a toda la humanidad, y dijeron que no podían, que solo ciertas personas podían escucharlo. Les dije que, si ese era el caso, estábamos condenados. No recuerdo cómo respondieron. Después de colocar la lámina sobre la bandeja, comencé a despertar otra vez y sentí que el tiempo se había terminado. Desperté en mi cama, pero todavía estaba soñando, o en un estado intermedio. Los escuché decirme, o entendí, que estaban emitiendo una frecuencia para ayudar a abrir el tercer ojo de las personas y elevar su vibración. Escuché música y también sentí la frecuencia, particularmente en mis oídos. La habitación estaba iluminada con una luz verde jade. Vi a mi peluche sonriéndome, así como a 2 criaturas tipo gárgolas sobre mi cama, que también me sonreían. Al principio esto me dio miedo y cerré los ojos, pero luego recordé algo, como si lo recordara, aunque no era un recuerdo real, sobre que eso es una experiencia común durante viajes psicodélicos, con los cuales sí tengo experiencia, y me relajé. Luego salí volando por la ventana de mi habitación, escuchando algo acerca de que la estimulación positiva de todos los sentidos es importante. Vi un árbol lleno de flores, pero no olía a flores. El aire olía mal, probablemente por mi perro que estaba en la habitación. Así que me concentré en querer oler flores, específicamente lilas. Las visualicé e imaginé su aroma, hasta que el aire comenzó a oler a lilas. Después el sueño volvió a cambiar, esta vez a otro restaurante tipo diner, donde conocí a una mujer que entendí como una guía con la que se suponía debía reunirme, que también tenía poco tiempo, pero me desperté antes de que pudiéramos tener una conversación real. Me pregunto si alguien más ha tenido mensajes o experiencias similares en sueños o en otros contextos. Cómo me convertí en un empático literal. Ese sonido de zumbido en nuestra cabeza es más de lo que creemos. Así que esta es una historia un poco larga, pero aquí vamos. Me di cuenta de este zumbido en mi mente hace aproximadamente un año, conocido normalmente como tinnitus, pero no era eso. Ya había experimentado zumbidos en los oídos muchas veces antes,
Pero mediante la meditación constante, comencé a notarlo en mi mente, realmente desde ahí. Fue algo increíble la primera vez que lo experimenté. Estaba meditando y de pronto se volvió más fuerte que cualquier otra cosa. Muy surrealista, porque estaba muy tranquilo en la meditación y de repente era como si mi cerebro fuera una antena. Me llevó a una meditación más profunda, ya que se convirtió literalmente en un objeto de enfoque. El objeto de enfoque perfecto. Cuando esto ocurrió, tuve muchas teorías. Pero al final no le di demasiada importancia durante los primeros meses. Luego, un día, empecé a investigar el fenómeno porque se volvió más común en mi práctica. Descubrí que se llama Nadam o nada en el budismo y en otras prácticas similares. Ese mismo día comencé a experimentar con ello. Este autodescubrimiento, como todos los buenos, fue un poco accidental. Mientras experimentaba con el Nadam, empecé a pensar en diferentes personas al azar, mientras estaba en un estado ligero de meditación. En ese punto podía escuchar claramente el zumbido. Y cuando pensaba en una persona, el zumbido y la sensación en mi cuerpo cambiaban. Me tomó un momento notarlo, pero cuando lo hice, fue extremadamente evidente. Entonces pensé, esto es genial, probemos con alguien más. Y el zumbido volvió a cambiar, pero era mucho más bajo para la persona en la que estaba pensando en comparación con la primera. La sensación en mi cuerpo también cambió instantáneamente para coincidir con la nueva vibración. Estaba muy emocionado y muy confundido. Nunca había experimentado algo así. Así que durante la siguiente hora, más o menos, simplemente jugué con esto, probándolo con diferentes personas y experimentando muchas cosas. Pero todavía no sabía exactamente qué era todo aquello. Solo sabía que estaba haciendo algo en ese momento. Después de pasar por unas 5 personas y tomar notas mentales sobre las sensaciones y frecuencias que percibía durante un tiempo, tuve una especie de epifanía. Si podía sentir cosas diferentes de esta manera, al pensar en distintas personas junto con este zumbido, entonces probablemente también podría sentir muchas cosas al pensar en distintos conceptos. En ese momento no me di cuenta de cuán importante era esta pieza que faltaba. El primer concepto en el que me enfoqué fue la compasión. Cuando comprendí el Nadam y luego comprendí la compasión como concepto, lo superpuse en mi mente y dejé que se convirtieran en uno solo. Y no solo cambia por completo la frecuencia del zumbido, sino que también cambian las sensaciones asociadas, igual que con las personas, pero también de una forma muy distinta. Al pensar en personas, estas sensaciones se manifiestan de todas las maneras posibles, física, mental y espiritualmente. Depende del discernimiento y la práctica del usuario poder distinguir qué es lo que se está sintiendo. Pero con la compasión fue evidente. Todo mi cuerpo se volvió más suave y se lo he mostrado a otras personas y dicen lo mismo. Todo esto es muy consistente. También sentí más calor. Estas son solo las sensaciones físicas. Pero más importante aún, me sentí mental y espiritualmente más empático. Me había sintonizado con el arquetipo de la compasión sin darme cuenta todavía, pero los efectos eran evidentes. Así que probé algunos más esa noche y aprendí mucho. Pero aquí está, porque esto es relevante. Antes de conceptualizar y comprender los arquetipos de esta manera, tenía una base muy débil para entender las emociones. Solo sabía cómo se sentía la compasión para mí, o cómo se sentía la ira para mí.
pero no cómo las personas entienden estas cosas en general, ni cómo se manifiestan dentro de todos. Un arquetipo es simplemente una visión o comprensión amplia de un concepto que existe dentro de la conciencia de ese concepto. La comprensión de estos conceptos se crea a partir de la conciencia colectiva. La conciencia colectiva es solo el resultado de la forma en que todos y todo interpretan algo más. Para retomar el hilo, practicar con arquetipos literalmente me dio el lenguaje para comprender e interpretar las emociones. Ahora, cuando leo a alguien de esta manera, puedo sentir literalmente los distintos arquetipos de esa persona dentro de mí. Los efectos en mi cuerpo que sentí en las pruebas son literalmente una mezcla de arquetipos y emociones en movimiento constante. El cambio de frecuencia de mi nadam es una combinación del mío y del de la otra persona, creando literalmente una diferencia perceptible. Esa diferencia luego genera efectos dentro de mi cuerpo que puedo discernir con precisión, ya que entiendo qué combinaciones de emociones pueden o suelen crear determinadas sensaciones y reacciones. Todo esto suena loco, pero es parte del camino, el camino hacia la iluminación. Incluso tuve la oportunidad de mostrárselo a alguien en persona. Ella estaba interesada en aprender porque había estado teniendo sueños lúcidos, proyecciones astrales y llegando a muchas realizaciones por su cuenta. Así que le presenté el concepto exactamente como yo lo había aprendido. Cuando llegamos a usar el nadam y superponer a una persona, me miró como ese meme de The Rock levantando una ceja. Es extremadamente evidente cuando se realiza correctamente. Los factores más importantes son la realización, la comprensión y el discernimiento. Podría entrar en detalles en cómo he estado usando personalmente esta comprensión, pero sería mucho más largo. Tal vez después lo haga, en otra publicación. A veces siento que existe todo un mundo que nunca veremos. Demasiadas cosas no cuadran, demasiadas. Y no lo digo desde la paranoia, lo digo desde el reconocimiento de patrones. Cuando te alejas lo suficiente, la realidad empieza a verse curada, como si estuviera cuidadosamente diseñada. Creo genuinamente que algo similar a una organización, al estilo Men in Black, podría existir. No literalmente la versión de la película, obviamente, sino un equivalente en el mundo real. Personas cuyo trabajo es gestionar anomalías, contener información y mantener ciertas cosas fuera del conocimiento público. El hecho de que nadie los haya encontrado jamás no lo desacredita. Si acaso sugiere competencia. Si existiera una organización creada específicamente para permanecer invisible, el éxito se vería exactamente así. Imagina grupos con recursos prácticamente ilimitados, acceso a investigaciones clasificadas y la capacidad de influir en narrativas de manera indirecta, a través de ciclos mediáticos, plataformas sociales y distracciones cuidadosamente sincronizadas. No para controlar a la sociedad en sentido político, sino para redirigir la atención cuando surge algo genuinamente inexplicable. Porque estoy convencido de que hay algo ahí afuera, algo anómalo, algo que no encaja limpiamente en nuestra comprensión actual de la realidad. Lo que me fascina no es el miedo, es la curiosidad. ¿Cómo reclutarían a personas así? ¿Qué se les dice realmente? ¿Cuánta verdad conocen en realidad? Viven vidas normales en la superficie, mientras tienen acceso a instalaciones subterráneas, sitios ocultos,
o entornos que la mayoría de la gente nunca verá. Se puede cargar con ese tipo de conocimiento y aún así funcionar en la vida cotidiana. Estas preguntas a veces me abruman de verdad, no de una forma delirante, sino en el sentido de que, una vez que las consideras seriamente, resulta muy difícil volver a fingir que todo es simple y está completamente explicado. No afirmo tener certezas. Digo que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando el secreto en sí podría ser el objetivo. Y solo ese pensamiento es suficiente para mantener mi mente en constante movimiento. La noche oscura del alma. He llegado a darme cuenta de que la realidad es más ficción que la propia ficción. Después de principios de 2005, veía el número 222 casi en todas partes. Y aunque desapareció a mitad de año, finalmente volvió. Aunque no sabía qué significaba, sentía una especie de apego o resonancia con él. El 22 de diciembre, a los 22 años, tuve un episodio enorme de desrealización mientras cenaba y pensé, no, esto no puede estar pasando otra vez. Sintiéndome completamente invadido por el terror. Para dar algo de contexto, he lidiado con estos episodios desde que era niño, sin tener idea de qué estaba ocurriendo, solo con la sensación de estar dentro de un sueño. Por lo general aparecen sin previo aviso, y puedo describirlos como una sensación de estar atrapado y al mismo tiempo desconectado de uno mismo y del entorno. Actué como si estuviera bien. Sin embargo, mi familia podía notar que algo no iba bien, ya que yo intentaba volver a ver valor en las cosas y me encontraba completamente apático durante este tiempo. Justo antes de irme a dormir, durante esa experiencia, de manera espontánea tomé una baraja de tarot que estaba en mi habitación y dejé que 4 cartas cayeran solas. A la mañana siguiente investigué su significado. La más importante que mencionaré fue el 8 de espadas. No tenía idea de lo que significaba la noche oscura del alma, y aún así, esta fuerza externa parecía estar diciéndome lo que estaba ocurriendo. Después de esa experiencia, celebré con mi familia el día de San Esteban, Boxing Day. Y mi mamá notó que mis hermanos y yo, sin darnos cuenta, nos habíamos regalado flores entre nosotros. Ella rompió en llanto y dijo, «Dios mío, todos estamos conectados». Y cabe aclarar que ella es cristiana y cree que las personas van al cielo o al infierno. A pesar de todo, mi mente estaba dando vueltas sin parar. ¿Qué pensar? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Era puro pavor existencial. Luego me encontré con discursos de Jim Carrey, experiencias cercanas a la muerte, videos sobre la conciencia, y todo empezó a tener sentido. Puede que no tenga todas las respuestas, pero sí sé que somos más que nuestros cuerpos. Detrás de los pensamientos y emociones de todos los seres vivos, hay conciencia. Todo está hecho de átomos. Parecen inmóviles, pero que vibran constantemente. Como es arriba, es abajo. Lo entendí. Somos solo energía observándose a sí misma. Aún me pregunto cómo empezó o cómo surgió esta realización, pero en el fondo sé que desde niño pensaba constantemente en ello. La existencia. Incluso tengo afantasia, que es la incapacidad de visualizar voluntariamente, y recuerdo que una vez, a los 18 años, mientras seguía el hilo de mis pensamientos por la noche, de repente vi estrellas surgir de la oscuridad.
Pensé, no hay manera de que esté viendo esto ahora mismo. Y con eso vi cómo todo comenzaba a girar, siendo testigo de la profundidad de todo. Está justo frente a nosotros y muchos elegimos no verlo. Tus pensamientos y emociones son herramientas para lo que está por venir, para sanar tu cuerpo y el de otros. Por favor, ten compasión contigo mismo. No puedes avanzar si no tienes compasión. Toma siestas y deja que el cuerpo se cure por sí mismo. Hay una comunicación silenciosa ocurriendo con todo. Además, esto simplemente me parece absolutamente hilarante. Tengo un amor especial por las cosas moradas y es porque, cuando era niño, vi la nebulosa de Orión a través del telescopio de mi abuelo, por accidente, y para mí se veía morada. Ese recuerdo despertó otro. Orion Pax Optimus Prime, de cuando me maratoneé Transformers por aburrimiento. En su lecho de muerte literalmente dice, hasta que todos sean uno. Murió, vio el otro lado y fue resucitado como Optimus Prime. Simplemente me da mucha risa. También recuerdo haber escrito esto en papel hace unos años, solo anotando lo que viniera a la mente sin juzgar. Y dice, sinceramente no lo sé realmente. Sinceramente no lo sé realmente. Otro día extraño en este. Otro. ¿Qué estás haciendo aquí? Recuerda. En fin, no sigas aceptando creencias negativas sobre ti mismo. Sé lo mejor que puedas ser. Investiga lo que el discurso y los pensamientos de odio provocan. Destruyen y deforman los cuerpos orgánicos, mientras que las afirmaciones restablecen la forma a su mejor estado original. Y confía en tu instinto. Tu cuerpo puede detectar un callejón sin salida con anticipación. Muchas gracias por escucharme. Conversación imaginaria que terminó en sentir amor de una presencia desconocida. ¿Qué fue esto? Es la primera vez que escribo algo así. No encontré muchos lugares donde se hable de este tipo de experiencias, así que espero que este sea el espacio correcto. Hace algunas noches me costaba mucho dormir. Tenía miedo, una ansiedad difícil de explicar, provocada por una situación estresante reciente en mi vida. No era pánico puro, pero sí una sensación constante de amenaza, como si algo malo estuviera por ocurrir. Para tranquilizarme, recurrí a algo que ya había hecho antes. Hablar en mi mente con un personaje imaginario. Básicamente era una forma de hablar conmigo mismo, de ordenar mis pensamientos y de calmarme. Al principio todo parecía normal. La conversación seguía su curso habitual, como siempre lo había hecho. Pero entonces ocurrió algo distinto. En medio de ese diálogo mental, sentí una sensación muy intensa en el pecho, una oleada de amor. No era mi amor. No era una emoción que yo estuviera generando. Era la sensación clara de que alguien más me estaba transmitiendo afecto. Era tan fuerte que me dejó inmóvil. El personaje imaginario comenzó a desvanecerse, como si ya no fuera necesario. En su lugar quedó esa presencia. No podía verla, pero la sentía con absoluta claridad. En mi mente, tuve la impresión de estar tomando su mano, incluso de poder abrazarla. No fue una fantasía forzada, simplemente estaba ahí. La energía que emanaba se sentía masculina, firme y protectora. No sé cómo explicarlo mejor, pero lo supe en el instante. Mis miedos se silenciaron de golpe.
no desaparecieron por completo, pero quedaron muy lejos, como si algo los hubiera empujado fuera de mí. Sentí una calma profunda, casi antinatural. Fue como si esa presencia hubiera notado que yo estaba buscando ayuda, aunque solo fuera dentro de mi cabeza, y decidió responder. Minutos después, cuando la intensidad comenzó a bajar, intenté volver a la conversación con mi personaje imaginario, como para comprobar de que todo estaba bajo control. Pero algo no encajó. Esta vez, la voz respondió por su cuenta, sin que yo la dirigiera. Dijo algo muy concreto, más o menos así: estos miedos no van a cumplirse de la forma en la que los estás esperando. La frase me heló. No era algo que yo estuviera pensando conscientemente, pero encajaba demasiado bien con mis temores del momento. Fue directa, tranquila, sin emoción, como un mensaje. Soy consciente de que la imagen del personaje provenía de mi imaginación. Eso no lo discuto. Pero el amor que sentí, la presencia y esas últimas palabras, eso no se sintió como algo generado por mí. Se sintió externo, ajeno, antiguo incluso. No es la primera vez en mi vida que experimento algo así, aunque sí hacía mucho tiempo que no ocurría. Antes siempre lo descarté como imaginación, estrés o una respuesta química del cerebro. Podría decir que fue disociación o que mi mente liberó alguna sustancia para calmarme. Pero esta vez fue distinto, demasiado real y demasiado consciente. Desde entonces no puedo dejar de pensar que tal vez no estaba solo esa noche. Que quizá hay inteligencias que no vemos, que observan, que escuchan y que en ciertos momentos deciden intervenir. No con palabras claras ni con formas visibles, sino con emociones, con mensajes simples y con presencia. No sé qué fue. No sé si fue algo interno o algo externo, o algo que no encaja en ninguna de las dos categorías, pero sé que no lo sentí como imaginación, y eso es lo que más miedo me da. Soy el periodista que glitchó en 2020. Luego encontré este mensaje con datos similares de hace 50 años. Para quienes se perdieron mi primera publicación, soy un analista de investigación que experimentó un cambio de línea temporal en 2020. He estado intentando darle sentido desde entonces. Me ha costado mucho poner esta experiencia en palabras. Cada vez que intento explicarla, me encuentro con un silencio pesado y paralizante, como si el lenguaje para describirla simplemente no existiera. Durante años, como periodista anclado en hechos observables, me convencí de que mi experiencia había sido una anomalía singular. No podía reconciliar mi formación profesional con el recuerdo de un enjambre azul de luz y la aterradora sensación de morir en una línea temporal, solo para despertar en otra. Sin embargo, esa idea de una anomalía única cambió cuando compartí por primera vez la experiencia y me encontré con tantas personas que también habían vivido cosas extrañas. Fue entonces cuando encontré las palabras de Philip K. Dick. Nunca había oído hablar de su historia, ni leído sus libros o sus diarios personales antes de publicar mi propio libro. Pero al leer sus palabras de 1977, los paralelismos entre su rayo rosa y mi enjambre azul fueron imposibles de ignorar. Decidí investigar más a fondo. Nuestras experiencias comenzaron con décadas de diferencia, pero siguieron un ritmo similar. Dick fue alcanzado por un rayo rosa de energía cargada de información en 1974. Mi propio encuentro involucró un enjambre azul de luz,
motas centellantes que se sentían como una presencia plural, un coro de voces hablando al unísono. Los detalles visuales diferían, pero el cambio interno fue idéntico. Me costaba encontrar palabras para mi experiencia, pero cuando leí la descripción de Dick sobre la anamnesis, la pérdida del olvido, me dio un vocabulario para el desbloqueo que sentí en mi propia habitación. Mientras Dick sintió que de pronto se había vuelto cuerdo tras una vida de locura, yo comprendí que las respuestas a mi existencia siempre habían estado grabadas en mi alma, esperando a que la luz las revelara. El paralelismo más inquietante es el mecanismo mediante el cual podríamos haber sobrevivido. Dick habló del tiempo ortogonal, un dominio lateral donde uno puede moverse de lado entre líneas temporales para evitar un destino oscuro. Él creía que un programador lo movió desde una trayectoria en la que habría muerto hacia un mundo mejor, donde se le permitió vivir. En mi propio testimonio, describí la sensación física de pudrirme y morir en una versión de la existencia, solo para que una voz me dijera que había elegido diferente. Se siente como si ambos hubiéramos tocado el mismo mecanismo. Dick lo llamó tiempo ortogonal. Yo lo llamé un mar de posibilidades. El vocabulario es distinto, pero la mecánica de la supervivencia, desplazarse de lado para evitar la muerte, resulta sorprendentemente similar. Nuestras interpretaciones de estos eventos estuvieron moldeadas por nuestras vidas diferentes. La visión de Dick fue filtrada a través de la prisión de hierro negro de la antigua Roma, mientras que la mía estuvo despojada de dogma religioso, viendo la realidad como una expresión fractal de lo infinito. Sin embargo, ambos regresamos con un peso increíble. A Dick se le advirtió sobre un problema de salud fatal para su hijo. A mí se me mostró una visión de una pandemia propagándose por un mapa global, como un incendio descontrolado. Tal vez investigue más a fondo su vida, sus libros y sus notas, pero por ahora, siento que ambos nos sacaron de nuestras rutinas normales, impulsados a tender un puente entre lo inefable y lo comprensible, a través de nuestra escritura. Encontrar la historia de Dick años después de mi propia experiencia se sintió como un regalo. Ya sea alcanzados por un rayo rosa o envueltos por un enjambre azul, parece que tanto él como yo regresamos con una carga similar. La convicción de que el mundo es una construcción y el conocimiento de que en realidad no estamos solos. Tal vez solo seamos observadores que tuvieron un acceso breve para vislumbrar la arquitectura de la realidad. Este descubrimiento cambió las cosas para mí. Transformó la experiencia de una anomalía singular en un fenómeno documentado con 50 años de historia. Tengo curiosidad por saber si otros experimentadores aquí han profundizado en la conexión con Philip y si el tiempo ortogonal también les suena como el posible mecanismo detrás de sus propios desplazamientos. Antes de que me diagnosticaran cáncer, pasaba casi todo el tiempo durmiendo. Esto trata sobre un sueño que tuve antes de que me diagnosticaran linfoma de Hodgkin en etapa 4. Fue a mediados o finales de octubre de 2019. Me sentía muy débil y, en general, extremadamente cansado. Tanto que me quedaba sin aliento solo por caminar por el pasillo para ir al baño. Dormía al menos 20 horas al día. Mi orina era de un color marrón muy oscuro. No estoy seguro de cuántas semanas pasaron exactamente, pero diría que alrededor de 2. En fin, este sueño, o experiencia fuera de lo común, no estoy del todo seguro de cómo llamarlo.
No sé realmente dónde estaba, pero me encontraba como en una meseta o saliente en la ladera de una montaña. Había todas esas cosas de piedra con forma ovalada, como ataúdes, en filas. El suelo no era de tierra ni de roca, sino como grandes losas de piedra. Yo estaba de pie frente a una de esas estructuras, cuando se deslizó y se abrió, y de repente estaba hablando con alguien que se sentía familiar. Solo que no había palabras. Era simplemente saber lo que se suponía que debía saber. Supongo que era algo telepático o similar. De cualquier modo, era mi momento de dormir y mi especie de guardia o vigilancia había terminado, y yo podía descansar. Otro miembro, o tal vez alguien donde quiera que estuviera, se haría cargo a partir de ahí. Yo tenía miedo. Estaba exhausto y listo para dormir, para entrar en esa cosa. De alguna manera, empecé a verme a mí mismo desde una perspectiva más elevada, y pude ver la sombra de una figura que se acercaba y extendía un brazo sombrío hacia mí, diciéndome: «No es tu momento, no duermas, aún tienes mucho trabajo». Y de repente estaba al otro lado de esa especie de cámara de ataúd de piedra, y la sombra y yo caminamos hasta el borde de ese saliente de la montaña y saltamos hacia las nubes. Recuerdo mirar mis piernas surcando el aire y sentir la sensación fría y húmeda de atravesar las nubes o quizá la niebla. Planeábamos o flotábamos alrededor de todas esas otras montañas y luego, más alta que todas ellas, llegamos a una torre enorme de hierro. Tenía una forma parecida a un signo de numeral, como la parte superior de una antena antigua, pero esta cosa era gigantesca. Mientras volábamos hacia la cima, había montones de personas acurrucadas en las esquinas de la estructura. La sombra iba a decirme algo, y justo en ese momento, mi esposa me sacudió para despertarme. Ahí estaba yo, de vuelta en el cuarto donde crecí, y ella me cargó en sus brazos hasta el auto. Yo pesaba literalmente 65 libras, unos 29 kilos, y me llevó al hospital. Después de estar 2 semanas internado, se confirmó que tenía linfoma de Hodgkin en etapa 4. Era el día de Acción de Gracias, así que supongo que toda esta experiencia del sueño ocurrió a lo largo de unas 3 semanas. En fin, no lo sé, pero se sintió muy real. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.